Como introducción, la física aplicada en la ingeniería civil aborda el conocimiento, comprensión de los principios y leyes generales de la física en teoría, así como su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería civil. La problemática: ¿cómo interviene la física en la construcción de un puente colgante? Tenemos los objetivos generales: profundizar en los conceptos fundamentales de física, adquirir los conocimientos básicos y necesarios para abordar asignaturas que el alumno cursará posteriormente en la carrera de ingeniería civil, romper la barrera entre la teoría que se estudia y la realidad experimental a la que puede aplicarse, ejercitar las técnicas de resolución de problemas y casos prácticos de aplicación directa de los temas desarrollados en las clases teóricas, usar correctamente los métodos matemáticos como herramienta imprescindible. Luego tenemos los objetivos específicos, que abarcan el conocimiento de los principios y leyes generales de la física en teoría de campos y operadores diferenciales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. Conocimiento de los principios y leyes generales de la física en mecánica de fluidos y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. Conocimiento de los principios y leyes generales de la física en teoría de mecánica de hilos y cables y su aplicación en la resolución de problemas propios de la ingeniería. Conocimiento de los principios y leyes generales de la física en vibraciones mecánicas y su aplicación en la resolución de problemas. Luego tenemos el marco teórico que doy clase a mi compañera. Para lo que es marco teórico, tenemos que saber la definición de lo que es un puente colgante. Un puente colgante es un puente sostenido por un arco invertido formado por numerosos cables de acero del que se suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. Partes de un puente. En las partes de un puente tenemos los cables principales. Como se puede observar en la imagen, estos vendrían a ser los cables principales. Los tirantes que están en los cables principales, ya que estos son los que lo sostienen, la armadura de refuerzo, que viene a ser la base del puente, el anclaje, que en este caso es el soporte de la armadura de refuerzo, y la torre. Aplicación de la física. La fuerza, en la física, es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento a la forma de los cuerpos. Es decir, la fuerza expresa la acción mecánica de un cuerpo sobre otro. Siendo la fuerza una cantidad vectorial, su especificación completa requiere de intensidad, una dirección y sentido, como se puede observar en la imagen, que en este caso vendría a ser el ángulo, y un punto de aplicación que pueda ser A o B. Los elementos de la fuerza: punto de aplicación, módulo o intensidad, dirección, sentido. El punto de aplicación es el lugar concreto sobre el cual actúa la fuerza, en el que se comienza a dibujar el vector que representa la fuerza. Como se puede observar en la imagen, este vendría a ser el punto de aplicación. Módulo o intensidad. Indica el valor numérico de la fuerza en newtons. Se corresponde con la longitud del vector. Este vendría a ser el módulo o intensidad. La dirección, o en este caso también llamado ángulo, es la recta a lo largo de la cual se aplica la fuerza, la línea sobre la que se dibuja el vector. Y el sentido, con la misma dirección, una fuerza puede tener dos sentidos opuestos. Se indica con la punta de la flecha del vector. Este vendría a ser el sentido de este módulo o intensidad. La fuerza produce dos efectos: los efectos exteriores y interiores. En el caso de los efectos exteriores, en la estructura, el efecto exterior de la fuerza, que es igual a 500 newtons, como se puede observar en la primera imagen, son las reacciones que aparecen sobre las varillas y sobre el perno. Y en las fuerzas
de efectos interiores, el efecto interior de la fuerza es la deformación y esfuerzos resultantes distribuidos en el seno del material, como se puede apreciar en la segunda imagen. Clases de fuerzas. Primeramente vamos a ver lo que es la fuerza de contacto y las fuerzas másicas. Para hablar de la fuerza de contacto, su definición vendría a ser que se generan mediante el contacto físico directo entre dos cuerpos. Observando la primera imagen tenemos un bloque encima de una rama. En este caso, acá se observa el contacto directo físico entre los dos cuerpos. Y en la segunda imagen, que es un diagrama de cuerpo libre, vemos un objeto que tiene masa y gravedad. En lo que es las fuerzas másicas, se crean por acción a distancia. Como se puede observar en la segunda imagen, esta masa tiene fuerza gravitacional, eléctrica y magnética. Continuando con las clases de fuerzas, tenemos las fuerzas concentradas y las fuerzas distribuidas. Las fuerzas concentradas son aquellas que se consideran aplicadas en un punto. Como se puede observar en la primera imagen, acá se aplica la fuerza en el punto O y tiene una dirección y un peso. Las fuerzas distribuidas son aquellas que se consideran aplicadas en una línea, un área o un volumen. En el caso de la imagen 2 se puede ver cómo todas las fuerzas están completamente distribuidas en todo lo que es la base del objeto. Unidades de fuerza. Una fuerza puede medirse comparándola con otras fuerzas conocidas, recurriendo al equilibrio mecánico o por deformación calibrada de un resorte. La unidad patrón de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton. Fuerzas de tracción. La fuerza de tracción es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Como se puede observar en la imagen, en el puente colgante la fuerza de tracción sufre deformaciones positivas, es decir, estiramientos, en ciertas direcciones por efecto de la tracción. La fuerza de tracción es la que intenta estirar un objeto, es decir, tira y produce en los extremos de su fuerza que soportan cables de acero en puentes colgantes. Para hablar acerca de la fuerza de compresión, le voy a dar paso a mi compañero. Como bien lo mencionó mi compañera, como ha redactado qué es la fuerza, clases de fuerza y tipos de fuerza que interactúan en lo que es los puentes colgantes, también tenemos otras fuerzas que actúan en los puentes, como es la fuerza de compresión. Primeramente, ¿qué es la fuerza de compresión? Es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen o un acortamiento en determinada dirección. La fuerza de compresión es la contraria a la tracción. Intenta comprimir un objeto en el sentido de la fuerza. Un ejemplo, tenemos esta silla donde vemos claramente en este punto se aplica una fuerza de compresión, contraria a la fuerza de tracción. Luego tenemos la fuerza gravitatoria. ¿Qué es la fuerza gravitatoria? Es la fuerza de atracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. En un puente colgante deberá soportar el peso a través de los cables y habrá una tensión y deberá ser mayor el otro extremo al del peso del puente en los anclajes. De lo contrario, el puente se cae para abajo. El viento se toma en cuenta. Si ya has visto las fuerzas vectoriales, ahí es donde se aplican los principios básicos. Un ejemplo, si no te hundes en el piso es porque existe una fuerza de igual dirección y magnitud, pero en sentido contrario. La fuerza gravitatoria está vigente para todos los cuerpos. Tenemos ahora la fuerza cortante. La tensión cortante o tensión de corte es aquella que, fijado en un plano, actúa tangente al mismo. Se representa por la letra griega tau, ¿no? En piezas prismáticas, las tensiones cortantes aparecen en el caso de aplicación de un esfuerzo cortante o bien de un momento torsor.
En piezas alargadas como vigas y pilares, el plano de referencia suele ser un paralelo a la sección transversal, uno perpendicular al eje longitudinal. A diferencia del esfuerzo normal, es más difícil apreciar en las vigas, ya que su efecto es menos evidente. Pensemos en el puente, de hecho, en un tronco de árbol, ¿no?, que pasa por encima de un río, ¿no? Cuando te paras a la mitad de este puente, el tronco no se tira ni se comprime, pero la fuerza de tu peso tiende a fracturarlo en su centro. Las fuerzas de tu peso y las que se generan en los dos puntos de apoyos del árbol sobre el suelo no están alineadas a este tipo de fuerzas que actúan en los extremos del tronco, y la fuerza que se imprime en su parte central se les llama cortantes, y la mayoría de los materiales son poco resistentes a ella. Es por eso que constantemente se innova los puentes en el tema de resistencia, ¿no?, de las cargas, las fuerzas que interactúan. Bien, acá tenemos un ejemplo cómo actúa la fuerza cortante o tensión de corte. Tenemos la dirección de la fuerza, el esquema del esfuerzo cortante, tenemos en una determinada área la distancia, ¿no?, y el ángulo. Luego pasamos a la parte práctica, pero antes de mencionar que existen diferentes tipos de fuerzas que interactúan en el puente, ¿no? Solo hemos mencionado algunas de ellas y pasamos a lo que es el tema práctico, para que puedan ver más. Para explicar las diferentes fuerzas que se aplican en un puente, lo vamos a tratar de hacer y hemos elaborado para esto una maqueta. En el caso de la fuerza de tracción, es el esfuerzo que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, es decir, tienden a estirarlo. En el puente colgante, la fuerza de tracción se localiza en los cables principales. Un cuerpo sometido a un esfuerzo de tracción sufre deformaciones positivas, es decir, estiramientos, en ciertas direcciones, cosa que es producida por la tracción. La fuerza de tracción es la que intenta estirar un objeto. Tira de los extremos de este para que las fuerzas que soportan los cables de acero estén comprimidas. En el caso de los puentes colgantes, aquí se puede observar que esto de aquí vendría a ser lo que aplica la fuerza de tracción, ya que produce un estiramiento en el cableado de acero que tiene nuestro puente. La siguiente fuerza que vamos a ver es la fuerza de compresión, la cual es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen o acortamiento en determinada dirección. En el caso del puente, la fuerza de compresión viene a ser contraria a lo que es la fuerza de tracción. Si bien la fuerza de tracción se realiza hacia abajo, la fuerza de compresión viene a estar adecuada a lo que es el soporte del puente. En este caso viene a ser contraria a la fuerza de tracción, en sentidos opuestos. Para lo que es la fuerza gravitacional, observamos que todo objeto que tenga una masa, cual sea, por ejemplo en este caso, la masa de nuestro puente, va a tener necesariamente una fuerza de gravitación. En un puente colgante debe soportar el peso de los carros, pero en este puente colgante que hemos elaborado, en el caso de que pueda soportar cualquier peso de los carros, eso quiere decir una masa, por lo tanto es una fuerza de gravitacional. Para la siguiente fuerza que vamos a explicar, tenemos la tensión cortante o tensión de corte. Es aquella que, fijado un plano, actúa tangente al mismo. Pensemos en el caso de nuestra maqueta, en las piezas alargadas como vigas o pilares, en plano de referencia suele ser paralelo a lo que es la normal. Es más difícil apreciar en las vigas, ya que su efecto es menos evidente. Pero en el caso de la tensión cortante, se puede producir en todas las vigas o las tensiones que hay en el cableado de nuestro puente. Y esto es todo lo que podemos decir acerca de las fuerzas a través de nuestra maqueta. Las conclusiones que hemos sacado en nuestro grupo sobre este tema son cuando se presenta un accidente geográfico, ya sea un cañón, río,
un valle, un cuerpo de agua o cualquier otro obstáculo físico, es vital importancia realizar construcciones de puentes. Este debe ser diseñado dependiendo su función o naturaleza. Para lograr que dicho puente sea viable, este deberá cumplir con las normas, leyes, conocimientos de la física aplicada a esta obra, la cual determinará el buen manejo tanto de la misma construcción del puente, como también permitir prever daños fortuitos y garantizar beneficios perdurables. Se debe tener previo conocimiento de la física para la aplicación en la construcción para puentes, así como para cualquier otro proyecto. Analizar cada punto donde intervienen las fuerzas, ya que éstas permitirán tener un mejor control de las fuerzas expuestas, así como sus condiciones. Bueno, para finalizar el tema que hemos explicado, ¿no?, la física aplicada en la ingeniería civil, y hemos utilizado la particularidad de tratar el tema de lo que son los puentes colgantes, como ustedes han visto en nuestra maqueta, y como ayer he explicado, las fuerzas que interactúan en el puente, así como también quiero agregar algo como la importancia de estas fuerzas. ¿Por qué? Porque nos permite un mejor manejo tanto para desarrollar la obra en sí, como también ese conocimiento que nosotros tenemos que aplicarlo tanto en nuestra vida como estudiantes, como en nuestra vida como futuros ingenieros civiles. ¿Qué importancia tiene la física en la aplicación de la ingeniería civil? Tiene gran importancia porque nuestra carrera se basa a un estudio de experiencias, ir a laboratorios, estudiar, aprender muchos conceptos de física. ¿Por qué? Porque sin estos simplemente no podríamos entender cómo se rigen las fuerzas de la naturaleza, los comportamientos de los cuerpos, y lo cual nos permite tener un poco de entendimiento y poder salir hacia afuera y poderlo aplicar. Ahora, de no saber física, prácticamente estaríamos yendo en contra del río, y es muy importante no solo física, también las diferentes materias, matemática, cálculo, lo cual nos permite tener una visión un poco analítica de las cosas y poder ejecutar bien nuestro trabajo. En lo que es cómo interviene la física en la construcción de un puente colgante, hemos visto los conceptos de física, las fuerzas que interactúan. En los puentes interactúan diferentes fuerzas, solo hemos tocado la fuerza, ¿no? Y también lo que rigen las condiciones de equilibrio, ¿no?, que la sumatoria de fuerzas tiene que dar igual a cero para que haya una compensación y un equilibrio en el puente. Tanto así sobre las cargas que van a pasar, ¿no?, en el puente. Espero que les haya gustado el video y eso sería todo.